Libro Apostasía es el asunto, de Ralph Larson. Capítulo 10. El problema del diezmo. ¿Quién es responsable? Segunda parte. ¿No sería prudente sostener con los fondos de la tesorería de Dios a aquellos que verdaderamente mancillan y perjudican su obra y que están constantemente rebajando las normas cristianas? Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella, y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. Así como pesan ayes sobre aquellos que predican la verdad sin estar santificados en mente y cuerpo, así también pesan ayes sobre aquellos que reciben y sostienen a los no santificados en posiciones que ellos no pueden ocupar. Testimonio, tomo 3, página 553, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 90, y Testimonios, tomo 2, página 552. Notemos también el uso que hace Elena de White de la expresión la tesorería de Dios en su carta al presidente de la asociación, a la cual ya nos hemos referido. Primero ella relata su costumbre y luego agrega: el dinero no es retenido de la tesorería del Señor. Obviamente ella no compartía el concepto limitado de la tesorería del Señor que algunos tienen hoy. Algunos ministerios de sostén propio han señalado las declaraciones de Elena de White de que no es necesario que todos los recursos o medios fluyan a través de los mismos canales, y han razonado, no sin justificación, que estos términos generales incluyen tanto los diezmos como las ofrendas. Pero algunos escritores se han aferrado a esta conclusión y la han convertido en la base para acusaciones de deshonestidad. Seguramente, esta acusación podría denominarse emocionalmente fuera de control. Ciertamente quisiéramos tener una evidencia más contundente antes de acusar a cualquier persona de deshonestidad. Usted y yo no podemos resolver los problemas de la iglesia ni los problemas de los ministerios independientes, pero sí podemos y debemos resolver nuestro problema personal e individual en relación al tipo de ministerio que vamos a apoyar con nuestro diezmo. Cada uno de nosotros resolvería mejor este problema si nos arrodillamos ante el Señor con los escritos inspirados. Probablemente ninguno de nosotros presumiría de instruir a otros con respecto a su deber. Algunos pueden pensar en la viuda y sus 2 blancas, sobre quien el Señor pronunció una bendición a pesar de la corrupción que existía en los líderes de la iglesia en aquel tiempo. Otros pueden reflexionar que no tenemos evidencia de que la viuda estuviera consciente de esa corrupción, y en todo caso en ese tiempo no había un gobierno eclesiástico representativo como el que ahora tenemos. Algunos serán influenciados por la declaración siguiente de Elena de White, que dice así: Dios desea atraer a los hombres a una relación directa consigo mismo. Cada hombre ha sido hecho un mayordomo de deberes sagrados. Cada uno debe cumplir su deber de acuerdo a la dirección del dador, y cada uno debe rendir cuentas de su mayordomía a Dios. Somos responsables de invertir estos recursos por nosotros mismos. Nos damos cuenta individualmente de nuestra verdadera posición, de que como siervos contratados por Dios no podemos negociar nuestra mayordomía. Somos responsables individualmente ante el universo celestial de administrar lo que Dios nos ha confiado. Testimonio, tomo 7, páginas 176, 177
y Testimonio para los Ministros, página 361 y 362. Y no debemos pasar por alto las advertencias previamente citadas de que pesan ayes sobre aquellos que consienten en recibir y mantener ministros cuyas actitudes no santificadas perjudican la obra de Dios. No ha sido el objetivo de este estudio guiar a ninguna persona en relación a su responsabilidad individual. Ha sido nuestro propósito probar los siguientes puntos. Primero, no hay evidencia bíblica ni del espíritu de profecía que apoye la opinión de que todos los diezmos deben ser pagados a través de los canales de la organización sin tener en cuenta las circunstancias. Una posición tal puede requerir que en algunos casos una apostasía absoluta sea sostenida por el diezmo, lo cual excede los límites de la razón. Segundo punto, se nos ha dado a través de la mensajera escogida por Dios una abundancia de amonestaciones claras, advirtiéndonos de que llegará un tiempo cuando habrá ministros apóstatas predicando desde muchos púlpitos adventistas del séptimo día, y que la apostasía se extendería a través de las filas de nuestros ministros y miembros. El tercer punto a probar es que si vamos a tomar las palabras de Elena de White en forma literal, ese tiempo ha llegado, al menos en parte, a juzgar por el hecho de que muchos pastores que ahora ocupan los púlpitos adventistas del séptimo día están predicando como verdad la gran mentira satánica de que los cristianos no pueden dejar de pecar aún por medio del poder de Cristo. En base a una clara e indiscutible definición del espíritu de profecía, sabemos que tales ministros están bajo el control de Satanás. De ahí que, como mayordomos cristianos ante Dios, tenemos una solemne responsabilidad que cumplir en relación a nuestros diezmos y ofrendas. Quiera el Señor ayudar a cada uno de nosotros a devolver el sagrado diezmo con oración, con cuidado y concienzudamente como el Señor lo ha estipulado para el sostén del ministerio. Y espero que nunca lleguemos a estar confundidos e indecisos con respecto a qué clase de ministerio el Señor juzga digno de recibir su diezmo. Es mi oración que nunca estemos confusos y en incertidumbre en cuanto a quién es responsable del presente problema del diezmo. La responsabilidad debe ser colocada sobre aquellos que están predicando entre nosotros las falsas doctrinas del calvinismo y sobre los administradores que los apoyan y los mantienen en sus posiciones. La mensajera del Señor aconsejó a los padres, a los guardianes de la juventud y a aquellos que ministran en el servicio de Dios con las siguientes palabras. Cuando los males existentes no son confrontados y detenidos debido a la cobardía de los hombres para reprender el mal o debido a la falta de interés y la indolencia en agotar sus propias fuerzas, esforzándose fervientemente por purificar la familia o la iglesia de Dios, los tales son responsables por los daños que puedan resultar como consecuencia de su negligencia en cumplir con su deber. Somos responsables de los males que podríamos haber refrenado en otros mediante la reprensión, mediante la advertencia, mediante el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si nosotros fuésemos culpables de los actos. Testimonios, tomo 4, página 516 y La Temperancia, página 228. Quiera el Señor otorgarnos fe, valor y fuerza en estos tiempos turbulentos para conocer y ejecutar la voluntad del Señor.
La siguiente es una respuesta al tratado insertado en relación con el diezmo que fue publicado en la Review el 7 de septiembre de 1991, después de la aparición del artículo anteriormente mencionado. Los editores de la Adventist Review han observado las preguntas acerca del diezmo que están preocupando un cada vez mayor número de miembros de nuestra iglesia y han publicado en su edición del 7 de septiembre de 1991 un suplemento en la forma de un tratado insertado sobre el asunto. Este desarrollo es muy bienvenido. Se espera que los editores de la Review puedan continuar esta política esclarecedora y que ellos la aplicarán a las otras áreas de preocupación que son tan preocupantes para nuestros miembros como la cuestión del diezmo, si es que no son más preocupantes. Sugerimos que cada miembro de iglesia que tenga un sincero deseo de conocer y de hacer la voluntad de Dios, hará bien en guardar este inserto especial y compararlo con el artículo sobre el diezmo en la edición de septiembre de Nuestro Firme Fundamento, como también con este artículo. Confiamos en que solo el bien podrá salir de una comparación como esa. Que cada miembro de iglesia examine la evidencia y saque sus propias conclusiones. Aquí es donde este asunto tiene que finalmente descansar, tal como fue reconocido por Elena de White en una declaración provocante. Los gobernantes judíos reconocieron la obligación de diezmar, y eso estaba correcto, pero ellos no permitieron que el pueblo llevara adelante sus propias conclusiones del deber. Deseado de todas las gentes, página 616. Es de esperar que todas las partes preocupadas recordarán que los miembros de iglesia no pueden ser forzados a pagar el diezmo. Ellos tienen que actuar bajo sus propias convicciones sobre este asunto y estas convicciones saldrán de su satisfacción con las evidencias escriturísticas y del espíritu de profecía que sean colocadas delante de ellos. Los regaños y las amenazas no serán suficientes. Y la disciplina de la iglesia en este punto está especialmente prohibida en el manual de la iglesia. Nosotros, por lo tanto, le damos la bienvenida a la decisión de los editores de la Review de traer el asunto a campo abierto, de tal manera que los miembros de la iglesia puedan ser provistos con la oportunidad de pesar la evidencia, de evaluar los argumentos y de desarrollar sus propias convicciones del deber. Principios básicos. Antes de considerar los asuntos específicos de la situación, identifiquemos algunos hitos y límites fijos, que son los principios básicos que tienen que ser aplicados a cualquiera y a todos los detalles. La verdad más importante y más relevante que tiene que ser mantenida en mente a través de todo nuestro estudio es lo que dice la hermana White. Debiera ser recordado que las promesas y amenazas de Dios son ambas condicionales. Mensajes selectos, tomo 1, página 67. La experiencia de los israelitas, que una vez fueron el pueblo escogido de Dios, pero que eventualmente fueron rechazados como pueblo por Dios, testifica elocuentemente al respecto de la verdad de esta declaración. La opinión que prevalecía entre los judíos de los tiempos de Cristo era que no importaba cuán lejos ellos pudieran apartarse de la voluntad de Dios, aún así ellos retendrían su posición como el pueblo escogido de Dios, con todos los derechos y privilegios que eso significaba. Esta convicción era a pesar de las claras advertencias dadas en Levítico capítulo 26, Deuteronomio capítulo 28,
Jeremías capítulo 18 y en otros lugares más. Aquí está la médula del asunto. Las preguntas que tenemos que considerar son estas. ¿Podría ser posible que el error de los judíos se haya en algún grado deslizado en nuestra manera de pensar? ¿Estamos nosotros comenzando a pensar de que nosotros somos incondicionalmente la verdadera iglesia de Dios? ¿Estamos nosotros presumiendo que los derechos y privilegios de una iglesia verdadera y fiel son nuestros incondicionalmente? ¿De que las promesas de Dios son sin condiciones? ¿Estamos suponiendo que los derechos y privilegios de un ministerio verdadero y fiel pueden ser reclamados por nuestro ministerio incondicionalmente? ¿Que ellos tienen el derecho a recoger el diezmo sin importar lo que enseñan y lo que hacen? Sin duda que encontraríamos más fácil de responder estas preguntas si estuvieran expresadas en términos de totalidad. Total rechazo de toda la voluntad de Dios por parte de todos los ministros de nuestra iglesia. Concordaríamos rápidamente de que ese no es el caso. Pero ¿resuelve eso nuestro problema? ¿No hubo siempre un remanente fiel en Israel? ¿Y sabemos de alguna iglesia hoy que rechace toda la verdad de Dios? Sin embargo, Dios rechazó a Israel y nosotros sabemos que Dios está llamando a su pueblo a salir de las iglesias populares de nuestro tiempo. ¿No está claro que existe una línea donde la infidelidad no pasará más allá sin impunidad? Una línea más allá de la cual ninguna iglesia ni ningún ministerio puede reclamar para sí mismos los derechos y privilegios que Dios le ha garantizado a una iglesia fiel y a un ministerio fiel. Tenemos que recordar que las promesas y las amenazas de Dios son ambas condicionales. Llegamos ahora a la pregunta: ¿cómo debemos ver hoy nuestra iglesia y su ministerio? Los escritores del Tratado de la Review sugieren de que existe una significativa diferencia entre decir que hay apostasía en una iglesia y decir que una iglesia, hablando de todo el cuerpo de creyentes, está en apostasía. Este punto está bien tomado. Yo conozco apenas a un líder de un ministerio independiente que tiene la convicción de que la iglesia está en apostasía. El resto diríamos, así como el escritor del Tratado de la Review, que hay apostasía en la iglesia, aun cuando ellos no lo minimizarían como él lo hace. He recibido una carta del presidente de la Unión que comienza con esta sentencia: no concuerdo con usted sobre el hecho de que tantos de nuestros miembros de iglesias estén encontrando necesario irse a los ministerios independientes para poder escuchar las enseñanzas básicas adventistas. Y yo recomendaría para un estudio más profundo los apelos anuales de 1973 y 1974 pidiendo una reforma, tal como fue publicado por Nuestro Firme Fundamento en diciembre de 1991. El punto exacto en una apostasía creciente, en el cual sería apropiado parar de decir que hay apostasía en la iglesia y comenzar a decir que la iglesia está en apostasía, es un problema difícil. Es indudable que la sabiduría humana es suficiente para esta cuestión. Probablemente sería mejor dejar que la mente divina definiera ese punto, la cual nunca yerra en su juicio. Pero las preguntas que me están llegando de todas las partes del país son de miembros de iglesias que están enfrentando un problema inmediato y práctico. Ellos están siendo forzados a reconocer que algunas de las doctrinas que están siendo presentadas en sus iglesias particulares son muy diferentes
de las doctrinas en las cuales ellos fueron enseñados cuando entraron a la iglesia o cuando asistieron a las escuelas sabáticas. Muchos reconocen las extrañas doctrinas como siendo los mismos errores que ellos dejaron atrás cuando salieron de las otras iglesias para volverse adventistas del séptimo día. Estos miembros no quieren volver a esos errores, ni se los han enseñado a sus hijos. Muchos han hecho infructíferos apelos a los pastores y a los administradores de la iglesia. Estas son el tipo de personas que se están volviendo en desespero hacia los ministros que están enseñando la inmutable fe adventista del séptimo día, que son el tipo de personas que están haciendo la urgente pregunta: ¿requiere Dios que yo pague mi diezmo para apoyar la enseñanza de falsas doctrinas? ¿Sería errado pagarle el diezmo a un ministro que enseña la fe que yo creo? Yo simpatizo con ellos, aun cuando actualmente no comparto su problema. La iglesia, en la cual pertenezco como miembro, es servida por un pastor que predica el mensaje histórico de los adventistas del séptimo día, y por lo tanto yo estoy confortablemente pagando mis diezmos y ofrendas en esta iglesia. Si este pastor fuese trasladado y fuese colocado un pastor adventista calvinista en su lugar, no sabría lo que haría. Espero que nunca tenga que enfrentar ese problema, pero otros lo están enfrentando. Estas preguntas son las que me llevaron a hacer la investigación que fue informada en nuestro firme fundamento en septiembre de 1991. Coloco mi conclusión en la siguiente declaración: en ningún escrito de Elena de White ni en su práctica hay nada que apoye el punto de vista que todo el diezmo, a pesar de las circunstancias, tenga que ser pagado a través de los canales regulares. El escritor del artículo del Tratado de la Review desafía esta conclusión y coloca una serie de argumentos apoyando el punto de vista de que todo el diezmo tiene que ser pagado a través de los canales regulares de la iglesia, aparentemente a pesar de las circunstancias. Él lo ve como siendo el correcto entendimiento de los escritos de Elena de White sobre el asunto.